Sentémonos. Muy buenos días. Se abre la audiencia de vista pública correspondiente al expediente número 466-2013, formado por apelación de sentencia en el amparo promovido por la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público contra el juez décimo de primera instancia civil del Departamento de Guatemala. A continuación, el secretario general adjunto ad interim dará lectura a lo conducente de la sentencia impugnada y hará las advertencias reglamentarias para la presente lista. La postulante señala como acto reclamado la resolución del 13 de agosto de 2012 emitida por la autoridad reprochada, que rechazó la nulidad por violación de ley que interpuso dentro de la ejecución en la vía de apremio instada en su contra por la entidad Global Corp International Sociedad Anónima. Lo anterior con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho que constan en el escrito de interposición respectivo. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en sentencia del 31 de octubre de 2012, consideró: los que integramos esta sala, constituida en Tribunal de Amparo, estimamos que cuando alguna de las partes, dentro del trámite de un proceso de naturaleza civil, presenta un recurso de nulidad, el juez tiene facultades para tramitarlo de dos maneras: a. Rechazarlo de plano en forma razonada, de conformidad con el artículo 66, inciso C de la ley del organismo judicial, o b. Darle el trámite en la vía incidental, tal y como lo regula el artículo 615 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, del análisis de la resolución aludida se determina que la misma no fue dictada de conformidad con la ley, puesto que el rechazo no fue debidamente razonado. En el presente caso, la autoridad impugnada, al conocer del recurso de nulidad por violación de ley interpuesto por el accionante de la presente acción, no lo fundamentó de conformidad con la norma legal contenida en la ley del organismo judicial, ni le dio el trámite correspondiente como lo regula el Código Procesal Civil y Mercantil, de donde se concluye que la resolución de fecha 13 de agosto de 2012 evidentemente vulnera el derecho de defensa y el debido proceso. En consecuencia, la autoridad impugnada debió haberle dado el trámite que marca la ley a la nulidad por violación de ley interpuesta, mediante un incidente en donde se le dé audiencia a las partes, o bien, si quería rechazar indímine tal nulidad, dicha resolución debió haber sido razonada en base a alguno de los supuestos que manda la ley, de donde se concluye que sí se dan los agravios denunciados respecto del acto contra el que se reclama en la presente acción constitucional, por lo que la presente acción constitucional de amparo debe otorgarse a efecto de que el juez décimo en primera instancia del ramo civil dicte la resolución que en derecho corresponde. Con fundamento en lo manifestado, al resolver, declaró: otorga el amparo planteado por el Ministerio Público contra el juez décimo en primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala. Restituye al postulante en la situación jurídica afectada, dejando en suspenso la resolución de fecha 13 de agosto del año 2012. Ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías de la postulante y demás apercibimientos. De conformidad con las disposiciones que regulan la celebración de vistas públicas ante este tribunal, las partes deberán dirigirse directamente al mismo, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización previa del presidente, concretarse al asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en su exposición, y para tal efecto cada una de las partes contará con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Puede hacer uso de la palabra la parte apelante solicitante de la vista pública y tercera interesada en el amparo. Global Corp International Sociedad Anónima, quien lo hará a través de su abogada Astrid Janet Lemus Rodríguez.
Muy buenos días, honorables magistrados y público. Global Corp International Sociedad Anónima pide que al conocer de esta apelación, la misma se declare con lugar y la sentencia que sea conocida en grado sea revocada por las siguientes razones. En primer lugar, no me quiero referir a los fundamentos procesales en los cuales vamos a invocar posteriormente, pues sabemos que esta honorable Corte de oficio revisará los mismos. Y además no es adecuado que vengamos las partes aquí a repetirle a la Corte lo que la Corte ya ha dicho y sabe mejor que nosotros, pues porque conoce sus sentencias. Por lo tanto, de introducción solo quiero pedir que cuando se analice esta sentencia se tengan presentes las sentencias emitidas por esa Corte con fecha 12 de diciembre de 1996, 6 de junio del 2002 y 28 de enero del 2009. En los expedientes 933-96 382-2002 y 3463-2008. Sí queremos, sin embargo, basar nuestra intervención en torno a la importancia de dos cuestiones que estimamos fundamentales y dilucidar para la resolución de esta apelación. La primera es ¿puede un juez de amparo sustituir la obligación que tiene el supuestamente agraviado, o sea, el accionante, de señalar las causas por las cuales se estima el agravio que le ha sido causado? Como ustedes acaban de escuchar, la sentencia que emitió el Tribunal de Amparo de primer grado y de la cual apelamos, ahí se hace un razonamiento que cuando se lea el expediente se constatará que jamás fue invocado por el interponente del amparo, ni por la Fiscalía de Asuntos Constitucionales del Ministerio Público. Ninguno de los dos señaló como fundamento para el agravio que señalan como denuncia las razones que invocó el Tribunal de Amparo. La pregunta es entonces, ¿puede ese juez de amparo invocar razones que no le fueron expuestas por el agraviado para justificar ese supuesto agravio? En nuestro parecer, el juez de amparo debería de analizar las razones que el agraviado supuesto está señalando para justificar esa lesión. Esas son las únicas que en ley debería de analizar, porque son las únicas que la ley permite que realmente analice. Si fuese así, la labor de los jueces de amparo realmente sería interminable, puesto que tenían que dedicarse a conocer en todo el ámbito legal si hay o no algunas causas para un supuesto agravio. Esa es una tarea que no le es dable a un juez de amparo en nuestro criterio, sino que debe de ser el agraviado quien señale cuáles son las causas del agravio que dice que se le ocasionó. La segunda cuestión que estimamos de importancia para conocer esta apelación es la procedencia del amparo tal como se otorgó en esta sentencia. El amparo es una institución noble que fue instituida para proteger al ciudadano, a la persona frente a los abusos del poder, especialmente del poder público. Ustedes, mejor que yo, como conocedores que son del tema, saben que se ha discutido mucho si es dable que el Estado otorgue amparo al mismo Estado. Recordemos que el Estado es uno. Y entonces, incluso en algunos países no existe la posibilidad de que el Estado pida amparo contra sí mismo y se ampare a sí mismo. En esta sentencia se le da amparo al Ministerio Público, que es también poder del Estado, y se hace en una aplicación extensiva de la ley y protegiendo una actitud ilícita del Ministerio Público. Aquí, señores magistrados, las partes no somos desconocidas para este honorable tribunal. Hemos venido infinidad de veces, no solo en esta administración, sino que en las anteriores, porque el Ministerio Público ha hecho un uso abusivo e ilegal de su derecho frente a Global Corp International Sociedad Anónima, que es su víctima. En ningún país del mundo, óigase bien, en ningún país del mundo, sea el régimen que sea, una entidad del Estado puede apropiarse de bienes propiedad privada, hacer uso de ellos durante más de 10 años, no pagar ni un solo centavo por el uso que hace y además negarse a devolverlos. Y todavía concurrir a pedir
a pedir amparo y a pedir la protección del amparo para prolongar esta situación impune que está haciendo. Es inaudito que en esas circunstancias se le conceda amparo al poder público, o sea, aquí en este caso al Ministerio Público. Cuando la ley, no solo la Constitución, también la Ley Especial de la Materia en su artículo 2 regula que la interpretación de la ley de amparo debe hacerse de forma extensiva a fin de dar la efectiva protección a los derechos y garantías y al debido proceso que la Constitución de la República establece. ¿Cómo es posible entonces que se esté cumpliendo con ese mandato en esta sentencia? En la que, como digo, no solo se protege el poder del Estado, sino que además se le protege para que haga una expoliación y una expropiación, incurriendo en hechos delictivos o ilegítimos en contra de una persona. Cabría entonces preguntarnos si no será que la aplicación del amparo ya cae en una rutina y que los jueces de primer grado de amparo lo aplican como que si fuera una fórmula matemática, sin recordarse cuál es el fin preciso del amparo, que, como digo, es proteger a las personas de los abusos del poder público. Esta anomalía que estamos señalando y esa actuación ilícita del Ministerio Público va más allá de constituir un agravio en contra de Global Corp International Sociedad Anónima, violenta el Estado de Derecho, va contra el régimen de legalidad del país y, sobre todo, viola la Carta Magna. No olvidemos que la Constitución de la República establece como fin principal del Ministerio Público el velar por el estricto cumplimiento de todas las leyes del país. En este caso, señores magistrados, del cual ustedes ya han conocido innumerables acciones, no solo el Ministerio Público viola el mandato constitucional que le asigna ese estricto cumplimiento, sino que además, como digo, incluso está incurriendo en acciones que están tipificadas en la ley penal como delito. Esa actitud no podría jamás ser protegida por el amparo, que, como digo, tiene finalidades mucho más nobles que esa. Además, como señalé, de que los aspectos procesales los miraríamos de último, sí me permito señalar que esa sentencia atenta contra el criterio externado por esta honorable Corte en las dos primeras de las sentencias que señalé al inicio, en los cuales, en forma expresa, la Corte ha dicho que no es dable que contra un auto que resuelve excepciones en un procedimiento en el cual está vedado la apelación, se interponga una nulidad, sea por violación de ley, como se hizo en este caso, en que el acto reclamado está resolviendo la nulidad interpuesta contra el auto que resolvió las excepciones improcedentes interpuestas por el Ministerio Público. Y es más, para ajustarse estrictamente al criterio externado por la Corte, también lo hizo usando argumentos de fondo, repitiendo exactamente los mismos argumentos de la apelación. Esos son los argumentos de la nulidad. Por tal motivo fue que el juez la rechazó. Y el Tribunal de Amparo de primer grado, en un razonamiento que es propio de la justicia ordinaria y no de la justicia constitucional, sin ver realmente la finalidad de esta acción, lo declaró con lugar. Al declararlo con lugar, este Tribunal de Amparo está obviando varias situaciones. Primero, que el amparista jamás señaló como causa de su agravio el hecho de que el auto no estuviese razonado. En el amparo reiteró repetidas veces nuevamente los argumentos que sirvieron de base para la interposición de sus excepciones. Luego, si en efecto hubiese pensado el amparista que se le estaba violentando su derecho de defensa porque el auto carecía de razonamiento, hubiese muy bien recurrido a los recursos ordinarios establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 598, que le daba la opción de recurrir y pedir la aclaración si estimaba que ese era el camino, o la ampliación si en su caso necesitaba que el auto se explicase mejor. El amparista no lo hizo, y con eso no solo no usó el recurso ordinario que la ley ponía a su alcance para resolver de forma adecuada los asuntos sometidos a su consideración, sino que también está violando el artículo 19 de la ley de amparo, ley específica de la materia, que manda en forma expresa y taxativa que antes
de acudirse al amparo, se deben de agotar los recursos ordinarios que la ley pone al alcance de las partes para dilucidar asuntos de la justicia ordinaria. Es decir, había un recurso en la vía ordinaria que la parte no utilizó. Luego, también debió advertir el Tribunal de Amparo que vía una nulidad por violación de ley, el amparista pretendía discutir de nuevo los argumentos que había señalado cuando interpuso sus excepciones. Como lo digo, esto va contra el criterio externado por esta Corte, fallo del cual se le acompañó al Tribunal de Amparo y sin embargo simplemente lo ignoró. En conclusión, estimamos que el Tribunal de Amparo debió haber denegado la petición de amparo interpuesta ante él, por las razones que ya señalé, pero además porque, como digo, se debe de cuestionar realmente cuál es la finalidad del amparo. Y en casos como este, recordar que la ley también prohíbe que haya un abuso en el uso de un derecho de defensa. Y aquí, en este caso, el Ministerio Público, a lo largo de ese largo litigio, ha hecho uso abusivo de sus recursos en detrimento y en violación, ahí sí, verdaderamente violación de los derechos constitucionales del Global Compact International Sociedad Anónima, del Estado de Derecho y del régimen de legalidad del país. Y por último, siendo la Corte de Constitucionalidad una institución creada por la ley específicamente para la defensa de la Constitución, pido a ese alto tribunal que conmine al Ministerio Público a que cumpla con la obligación que la Constitución de la Política de la República le señala, que es la de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, y que en cumplimiento también de la misión constitucional que se le da a esta Corte, al conocer de esta apelación, revoque la sentencia que conocida en grado y, resolviendo conforme a derecho, declare sin lugar el amparo interpuesto por el Ministerio Público y deniegue la protección del amparo solicitado. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la entidad solicitante del amparo, que es la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, abogada Claudia Paz Bailey, por quien lo hará su representante especial judicial, abogado Guillermo Ulseis Uribe. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad. Cuando en un proceso de amparo aparecen las partes, la ley las describe como el interponente, la autoridad contra quien se pide el amparo y un tercero interesado. Ha quedado claro en este caso que el interés del tercero es evitar a toda costa que el Ministerio Público utilice los recursos legales de cualquier persona para defender sus intereses. Para ello, se ha valido aquí enfrente de la Corte de señalar ilegalidades hacia el Ministerio Público, de señalar actos delictivos en que incurre el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque como persona jurídica que es, hace uso de los recursos legales y pretende que se cumpla con los procedimientos legales como cualquier persona. En este caso no. El único que no puede defenderse, que tiene que excluirse de cualquier trámite procesal, aunque observe que no sea cumplimiento al debido proceso, es el Ministerio Público. Y es interesante el porqué de ese interés. En primer lugar, ¿cómo es eso de que el Tribunal Constitucional entró a conocer fundamentos de derecho no expuestos? Y no, pues la ley lo dice, que es obligación de un Tribunal Constitucional revisar todos los fundamentos de derecho aplicables al caso, hayan sido no invocados por las partes. Tenor literal de la ley. Obviamente, si lo que interesa es evitar a como dé lugar que sea una realidad en este país el derecho de defensa, pues evidente es por qué se dice semejante cosa.
Es una realidad legal y una obligación revisar por un tribunal de amparo todos y cada uno de los fundamentos legales aplicables al caso de la violación que se ha denunciado, hayan sido o no invocados por las partes. ¿Cierto o no? Sí es cierto, y lo dice la ley. Consecuentemente, ¿de qué va a servir el amparo si no puede apreciarse realmente cuál es el objetivo, cuál es el principio que se debe defender? Y en este caso, resulta importantísimo saber que en Guatemala se debe actuar para que se respete el derecho de defensa y que no se toleren arbitrariedades, como en el caso de alguien que quiere defenderse en cualquier procedimiento judicial y simplemente le digan no da lugar a lo que pide. ¿Por qué? ¿Por qué no? Por supuesto que esa es una arbitrariedad, especialmente en casos en que la ley tiene señalados procedimientos. Y en casos como este, en el que el Ministerio Público debe recibir un trato procesal como debería ser para todos, apegado a los derechos de las partes. Obviamente el interés es que no se defienda, que haga cualquier cosa menos defenderse. Pero en este caso no tiene que ver nada el aspecto subyacente del asunto, sino tiene que ver si realmente en este caso el juez cumplió o no con el debido proceso. Y no es porque sea el Ministerio Público, es porque es alguien que acude a la justicia en su calidad de persona jurídica o no, y es necesario que sea una realidad el respeto al derecho de defensa, que es un postulado esencial desde la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana, el derecho a la protección a través de recursos. Y ese es el derecho, no es el derecho a que quitarle el recurso como dé lugar a la otra parte. En este caso el Ministerio Público ha cumplido con todos los procedimientos y pretende que así sea. Que si en este caso hay una ejecución en la vía de premio, que se lleve conforme la ley lo establece. Si la ley establece un derecho de defensa, pues que se haga valer. Y por cierto, ¿cuál es el objetivo de la protección que un tribunal de amparo va a buscar en este caso? Que se vaya sembrando esa cultura de respeto a los derechos, como el 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que es el derecho a la protección judicial a través de recursos. Y eso es reñido con la arbitraria actitud de declarar sin lugar o rechazar cualquier recurso solo porque sí, sin fundamento legal alguno. Si el Ministerio Público acude a un medio de impugnación, es porque estima que tiene un derecho para invocar, como cualquier persona. Obviamente, el tercero interesado lo que quiere evitar es eso, porque quiere que se haga lo que a él le dé la gana. Pero el Ministerio Público pretende que se haga lo que la ley manda. Y si la ley dice que una de las partes tiene el derecho a imponer a proponer un medio de defensa como una nulidad, ¿por qué precisamente en este caso se va a negar ese derecho? Y hay que ver lo elocuente que ha sido la sentencia de primer grado en analizar de una manera muy clara la situación que sucedió. El juez podía haber tomado una actitud de respeto al derecho de defensa y dar trámite a la nulidad, incluso resolverla rapidísimo, o podría haber utilizado lo que literalmente la norma manda y hacer el rechazo debidamente fundamentado, pero en este caso no. Se salteó todas las circunstancias que la ley exige, y esa es precisamente la arbitrariedad. Y como es necesario que se cumpla con la ley, y el Ministerio Público también tiene derechos, sea o no parte del Estado, es una persona y actúa en este caso como una persona jurídica.
y tiene el derecho a que se respeten los procedimientos y que se concluya con todos aquellos pasos que la ley establece, hasta la última restitución. Y aquí venimos a implorar que se respete el derecho de defensa, no solo del Ministerio Público, sino de cualquier persona. Que se eviten los actos arbitrarios de los rechazos criminales y se vaya sembrando en este país el respeto real a las disposiciones legales y a los derechos como el de defensa del debido proceso. Por eso es que se ha solicitado en primera instancia y por eso es que en un análisis objetivo de todo lo que la Corte tuvo a sus manos para ver si en este caso existió o no una condición en que debía por el amparo repararse una violación constitucional, lo otorgó. Repito, con un análisis muy objetivo, muy puntual y muy documentado. Y nosotros queremos pedirle a la Corte que declare sin lugar la apelación, confírmela, porque en el fondo eso no implica una actitud del Ministerio Público, como se hace ver, de intenciones ilícitas. No, que sigan los procedimientos, pero conforme la ley. En el fondo del caso, la ley establece los procedimientos, pero no se pueden saltar solo porque tienen prisa alguna de las partes, porque esa es la garantía de la justicia. Nosotros pedimos que se respeten los procedimientos legales, que se eviten ya las arbitrariedades del juez, porque si este ha sido en el Ministerio Público, sí, es una entidad de Estado, que será con cualquier particular, incluso aquellos que tal vez no tienen ni los recursos para acudir a un tribunal de amparo. Se observa el análisis de la Corte, se ve que esto va afuera de cualquier situación, únicamente el derecho de defensa y el debido proceso. Por eso la petición que el Ministerio Público hace en este momento es que se rechace la apelación y se confirme el fallo que otorga el amparo a la Fiscal General de la República. Muchas gracias. También por el Ministerio Público actúa la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y de Exhibición Personal por medio de su agente fiscal, abogada Hilda Toledo Barrios. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abogados presentes. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales en esta oportunidad se encuentra de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia, quien con fecha 31 de octubre del año 2012 emite sentencia de amparo en donde declara con lugar la protección constitucional solicitada por la señora fiscal y jefe del Ministerio. En la sentencia de primera instancia es puntual el Tribunal de Amparo al señalar el por qué consideró que era procedente la solicitud de amparo. Fundamentalmente en que la autoridad recurrida al emitir el acto reclamado, si bien era cierto, tiene la facultad para rechazar los recursos frívolos e improcedentes, también es cierto que debió haber cumplido con lo establecido en el artículo 66, inciso C, de la Ley del Organismo Judicial, que establece que debe fundamentar sus resoluciones. En el presente caso, también indicaba el Tribunal de Amparo que si era prudente a criterio del juez no darle trámite a dicho medio de impugnación, pues lo debió haber fundamentado como ordena la ley. Pero también, si consideraba él prudente darle trámite a dicha nulidad, debió haber cumplido con lo establecido en el artículo 615 del Código Procesal Civil. En el presente caso, honorables señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público comparte efectivamente el criterio sustentado por el Tribunal de Amparo en primera instancia, pero también considera prudente señalar a ustedes, honorables magistrados, que en sentencias de la Corte de Constitucionalidad ya se estableció el recurso de nulidad como tal, un recurso y no un incidente, por lo que en los juicios ejecutivos en la vía de apremio, el recurso de apelación, como lo indica la norma, es un recurso limitado, por lo que la nulidad, en este caso, es la vía
idónea para objetar las resoluciones, como en este caso ocupa en el juicio ejecutivo que se tramita y que es el que origina el presente amparo. Eso lo ha dicho la Corte de Constitucionalidad al establecer que la nulidad es un recurso, tal y como lo ha establecido en su sentencia de fecha 16 de noviembre del año 2006 dentro del expediente 1078-2006. En consecuencia, en el presente caso, si era un recurso, el recurso de nulidad, ya como la Corte de Constitucionalidad lo ha calificado, únicamente podía ser rechazado si su presentación era extemporánea. Eso lo dice la Corte de Constitucionalidad en la sentencia anteriormente indicada. También la Fiscalía de Asuntos Constitucionales utiliza sentencias de la Corte de Constitucionalidad, dentro de las cuales ha indicado que se limita el derecho de defensa y debido proceso si a una de las partes se le veda el derecho de utilizar los medios o los mecanismos legales para objetar las resoluciones judiciales. Y eso lo dice la Corte de Constitucionalidad en los expedientes 2910-2011, de fecha 27 de octubre del año 2011, expediente 2750, de fecha 30 de septiembre del año 2009, y el expediente 1196-2009, de fecha 24 de noviembre del año 2009, todos de la Corte de Constitucionalidad. En consecuencia, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, considero prudente que en el presente caso, en atención a lo que ha manifestado la entidad apelante, tener en cuenta lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Amparo, que establece, tal y como lo ha indicado el abogado que me precedió, y me voy a permitir, previa autorización de ustedes, darle lectura específicamente al artículo 42, aun y cuando ustedes son conocedores de la ley, por lo que cual pidió autorización, ¿sí? Que indica, muchas gracias, señor presidente, al pronunciar sentencia el Tribunal de Amparo examinará los hechos, analizará las pruebas y actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente, examinará todos y cada uno de los fundamentos de derecho aplicables, hayan sido o no alegados por las partes. La sentencia que ha de emitir, indica el artículo 42, va a ser con base a las consideraciones y aportaciones del Tribunal de Sentencia y también con base a la jurisprudencia emitida por la Corte de Constitucionalidad. Con base en lo anterior, señores magistrados, con todo respeto en esta oportunidad, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales solicita que al emitir ustedes sentencia entren a analizar los antecedentes del presente amparo y determinen efectivamente que la autoridad recurrida al emitir el acto reclamado ha dejado en total estado de indefensión al Ministerio Público para objetar, en el presente caso, una resolución que se consideró violatoria al debido proceso. En consecuencia, solicita que se confirme la sentencia de primera instancia y se declare sin lugar el recurso de apelación. Muchas gracias. Ya por finalizada la presente audiencia de la vista pública.